Buenos días. El día de hoy vamos a continuar el tema que hemos iniciado en el video pasado, hablando acerca de la salud de los niños y, y el papel de los cuidados paliativos en los niños, aunque el día de hoy vamos a hablar de una forma mucho más general, porque lastimosamente es un tema del que muy poco se habla y es una forma de tratar de tapar el sol con las manos y evitar comprometernos desde la comodidad de nuestros hogares en las ciudades con las personas más vulnerables que existen en este mundo, que son los niños. Parte del video eh, va a ser, digamos, unas reflexiones que fueron tomadas de un artículo que salió publicado en el 2010 acerca de la bioética de infancia, un artículo que escribió el doctor Pedro Sarmiento, que en su momento era el coordinador de la especialización de bioética en la Universidad de La Sabana. De entrada, tenemos que decir que las cifras son lamentables, y aunque ya nos vamos a referir a eso, pues lo primero que tenemos que mencionar es que el tocar el tema de los niños implica un trabajo multidisciplinario en el que no solamente las personas que trabajamos en el sistema de salud debemos involucrarnos, sino que debe movilizar a toda la sociedad y realizar los cambios que sean necesarios en la Carta Constitucional, porque lo que estamos viviendo no es otra cosa sino el reflejo de una sociedad enferma en la que los niños no solamente, o a los niños no solamente se les violan todos los derechos, sino que tampoco hacemos nada para corregir esto que está sucediendo. Tenemos que empezar por dar cifras que, como se los he mencionado con anterioridad, no corresponden la mayoría a cifras de nosotros, aunque tengo muchas cifras de aquí de Colombia, pero la UNICEF, que es quizás pues la institución que más aboga por la salud de los niños y de la que todos deberíamos ser donantes, informa que al menos hay 150 millones de niños que sufren desnutrición en todo el territorio o en todo el planeta. Una cifra que no solamente debería prender las alarmas en todos nosotros, sino que refleja un desinterés completo en todos los principios de bioética, que son justicia, y en general en todos los derechos que involucran a las personas y a los niños. Además, 120 millones de niños en el mundo no asisten al colegio. Eso genera una espiral que va a perpetuar problemas de pobreza y de violencia, y que va a tardar por lo menos 2 o 3 generaciones más para poder solucionarse si el día de hoy empezáramos a tener cambios acerca de nuestro trato hacia la población infantil. Sobra decir que estos problemas de salud, estos problemas de injusticia que ocurren en los niños, no solamente se reflejan en la salud, porque aumentan la morbilidad y la mortalidad, aumenta también el número de embarazos en personas o en niños, con las consecuencias que conlleva un embarazo en una mujer o en una niña que no está preparada para este tipo de
de condiciones de salud. Hay una indefensión de la calidad de vida de los niños. 1.2 millones de niños terminan siendo explotados laboralmente. 150 millones de niños en el mundo son abusados sexualmente, y esto pues no solamente genera, o al menos en algunas personas, como en el caso mío, genera sentimientos de vergüenza, sino que, como decía, hace que se perpetúe el problema, y por lo tanto cada vez son más los niños que son vulnerados, hasta el punto que 300 millones de niños terminan siendo involucrados en problemas de guerras, de violencia, que finalmente pues la mayoría de ellos son escudos de los grupos armados en armas, no solamente aquí en Colombia, sino alrededor del mundo, y son las primeras bajas que siempre se dan cuando ocurren esos problemas de violencia y de guerra. Entonces partamos de esos datos que les doy, para que en adelante se vayan dando cuenta de la magnitud del problema que vivimos, no solamente en el mundo, sino que aquí en Colombia pues la situación no solamente no es menor, sino probablemente es mucho más vergonzosa que en la gran mayoría de países. Entonces empecemos. En la actualidad estamos viviendo una realidad en la que tanto gobierno como obligación se tiran siempre las responsabilidades, pero realmente la población civil, que en vez de estar dividida en temas que son más bien banales, debería movilizarnos a exigir que la atención a los niños sea la mejor posible. En videos anteriores he mencionado que las personas más vulnerables deberían ser las personas que mejor atención reciban, pero lamentablemente eso no solo no sucede, sino que terminan siendo más maltratados en nuestro sistema sanitario. La infancia pues es una dimensión de la estructura del ser humano que es básica, porque es el momento en el que realmente se forma el ser que en un futuro va a perpetuar o va a ejercer cambios destinados a modificar este tipo de condiciones. No puede ser o no puede existir la bioética en sí mismo cuando no se tiene en cuenta a los grupos o a las personas más vulnerables, y especialmente a los niños. Ellos, como la imagen del futuro de la humanidad, deberían estar siempre en la primera línea de atención, y todos los esfuerzos y todas las leyes que rigen la bioética deberían estar dirigidos inicialmente a corregir esas injusticias a las que los hemos sometido durante tanto y tanto y tanto tiempo. Cuando mostramos o cuando hablamos de estos indicadores, podemos decir
que en los países desarrollados en los últimos 50 años se ha avanzado más que en los últimos 500 años. Yo no puedo hablar con certeza, pero por lo que uno ve, yo creo que en Colombia en los últimos 50 años nos hemos estancado en avanzar, en promulgar el cambio en la visión hacia los derechos de los niños. La pandemia en el 2021 mostró que en ese momento habían, al menos en Colombia, más de 2.000 niños, casi 2.100 niños con desnutrición documentada por médicos o por sistemas sanitarios. Al terminar la pandemia, paradójicamente la cifra no solo no disminuyó, sino que aumentó un 20%, teniendo un estimado de niños en desnutrición de más de 2.500. Entonces, por eso les digo que aquí no solamente no avanzamos, sino nos estancamos y retrocedemos en relación a los derechos de estas personas más vulnerables, y eso que no hemos entrado a tocar temas que son mucho más álgicos. Parte de estos datos son tomados de un estudio que se hizo en Colombia, de una tesis de doctorado del doctor Erwin Hernández, que entiendo que es médico, y la doctora Mónica Vargas, los dos de la Universidad de La Sabana, donde pues ellos en su estudio manifestaban dentro de las estadísticas que existían más de 560.000 niños con desnutrición crónica, y por lo menos estábamos diagnosticando más de 12.000 niños con desnutrición aguda, no cada día, pero sí por lo menos muy frecuentemente. Eso pues aumenta la mortalidad hasta en un 10%, y no solamente se habla de la desnutrición de manera aislada, sino que tendríamos que mirar las consecuencias y las causas, y dentro de las causas, pues las que ellos hallaron como principales acá en Colombia están la pobreza, la ausencia de acceso a servicios sanitarios, la ausencia de educación, porque estamos hablando de un país eminentemente rural, en donde la gran población no tiene derecho o no tiene acceso al sistema sanitario, y esa es una de las razones por las cuales hacemos estos videos, para que puedan llegar a este tipo de personas que no tienen acceso directo al sistema sanitario. La falta de educación, la falta de alimentos o consumo de alimentos de buena calidad, y acá me detengo un segundo porque siempre se le da una propaganda grandísima al PAE, pero todavía uno no entiende cómo hay personas que con el afán de lucrarse son capaces de robarse los dineros de la alimentación de los niños, que es algo que al menos en mi concepto resulta siendo sagrado. No hay ninguna excusa para que agentes del gobierno, de cualquier gobierno, porque en este momento este video no tiene ningún tinte político, puedan ser capaces de robarse ese dinero, sino que ni siquiera piensan que ellos también son padres de familia y sus hijos pudieran estar en la misma situación. Pero fue muy lamentable, por ejemplo, ver el caso de los niños que les tomaban fotos con un plato de comida
y luego se lo quitaban para dárselo a otro niño para poder volver a tomar la foto y de alguna manera engañar al público y hacernos pensar que los niños estaban siendo bien alimentados cuando realmente lo que les estaban dando de alimentación era absolutamente nada, ¿sí? Era un bocado de comida que no alimentaba pues a ningún ser humano. En otras estadísticas, en el Pacto Global Red Colombia, eh, mostraban que el 0.4% de los niños solo tienen una comida en el día, pero casi el 30% solo tienen dos comidas en el día. Por eso les digo que es muy fácil verlo desde la comodidad de nuestras casas cuando hay personas, en este caso los niños, que están sufriendo las consecuencias de nuestra desidia y de nuestra falta de interés por exigir un cambio real en la atención de esta población. A pesar de los avances que se han tenido en el ámbito científico y médico, la pobreza y la brecha de pobreza y riqueza en los países en vías de desarrollo cada vez es mayor. Cada vez eso genera más violencia y lleva a que no solamente atente contra la salud de los niños, sino que los involucran a ellos dentro del espiral de violencia que esto genera y lleva a que muchas veces, incluso desde el mismo núcleo familiar, obliguen a los niños a trabajar, o sea que empezamos a ver explotación laboral desde muy temprana edad, porque en ocasiones no existe en la familia los recursos necesarios para poder brindar las necesidades que todos los niños requieren en ese momento. Eso son indicadores ya de otros, digamos, de otras instituciones, pero también al revisar más información se da uno cuenta que en Colombia la información acerca de la inclusión de programas es casi nula o ausente, o al menos en la realidad. Existen una gran cantidad de programas que realmente no se llevan a cabo porque siempre parte de ese dinero tiene que quedar en intermediarios, haciendo que realmente lo que está destinado para mejorar la calidad de atención de los niños pues sean cantidades mínimas de dinero. Por lo tanto, debemos decir que la atención en la infancia en este momento es una utopía en Colombia, porque realmente no existe como tal ese principio de justicia que nos iguale los niños a las personas más adultas, que de alguna u otra manera tienen la posibilidad de defenderse, pero los niños no. Y como los núcleos familiares están sufriendo las oleadas de pobreza, pues los primeros involucrados o los primeros afectados terminan siendo ellos. Adicionalmente, la bioética se enfocó desde hace mucho rato en temas que son importantísimos, no puedo decir que no, como el aborto, la reproducción asistida, la autonomía, los cuidados en las personas moribundas, el medio ambiente, la tecnología, pero han dejado de lado temas tan importantes como la atención en los niños y garantizar todos los principios de igualdad, justicia, de no maleficencia y beneficencia en los niños.
Entonces, pues no hay necesidad de recordar esto porque creo que todos somos conscientes de nuestro papel y de nuestras falencias a la hora de poder exigir este tipo de mejoras en la atención de la salud de los niños. Sin embargo, nos ufanamos que en el mundo se promulgó la Declaración de los Derechos del Niño en 1989, si no me equivoco, y me voy a permitir leer lo que dice acerca de los niños. Abro comillas. La humanidad debe al niño lo mejor que pueda dar. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensados por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. Eso es lo que dice la Carta de los Derechos de los Niños. Por eso les decía que es una utopía, porque esto que dice a nivel mundial pues es algo que no aplica en estos países en vías de desarrollo, porque siempre existen otras prioridades cuando la prioridad debe ser los seres que en un futuro pueden ser la solución a los problemas que en este momento está sufriendo la sociedad. Los derechos del niño como base de la atención en salud. Podemos decir que si bien en el siglo XX se aumentó el interés por la salud o la atención de la salud de los niños, en Colombia, pues eso no ha generado unos cambios que realmente influyan de manera positiva en la salud física y mental del niño, lo que va a reflejar una mala salud tanto física como mental en el adulto, generando un círculo vicioso entre pobreza, violencia, que finalmente va a ser desembocada nuevamente en el niño y en la atención al niño. Entonces, la falta de atención al niño va a seguir generando una sociedad enferma y disfuncional que el día de mañana no solamente no nos va a dar ningún tipo de respuesta a nuestros problemas, sino probablemente va a perpetuar aún más todo este tipo de condiciones en las que estamos viviendo actualmente en Colombia. Eso pues a mí me genera un sentimiento de tristeza inmenso, porque yo creo que ninguno de los adultos podemos lavarnos las manos y decir que esa labor le corresponde exclusivamente al gobierno, cuando nosotros vemos todos los días más niños en la calle. Estamos viendo todos los días la misma pintura, que es cada vez más niños indígenas que ponen en las esquinas a generar sentimientos de tristeza para que puedan ser una fuente de ingresos a través de la limosna, para que finalmente personas inescrupulosas se aprovechen de esto. Ahora bien, cuando hablamos de maltrato, generalmente nos imaginamos el maltrato físico, es lo primero que nos viene a la mente, pero el maltrato a la infancia habla de toda acción
u omisión que impida un desarrollo integral, tanto físico como mental, en la primera infancia. Hay unos factores de riesgo que son, digamos, los que más influyen en este tipo de acciones negativas contra la niñez, pero voy a tratar de mencionar al menos las tres más influyentes en este problema, que podemos decir es una epidemia que vivimos aquí en Colombia, especialmente en algunos departamentos como La Guajira, las costas, el Vaupés, toda la zona sur de Colombia, incluyendo la parte del Putumayo, Vaupés, Amazonía, en donde está concentrada la menor cantidad de dinero, o al menos la menor cantidad de dinero legal, y es en esas zonas en donde debe hacer mayor presencia el Estado para poder tratar de mejorar un poco esta deuda que tenemos con ellos y que nos negamos siquiera a reconocerla. Es el momento en que debemos movilizarnos todos precisamente con una intención común y dejar esas peleas banales, y me perdonarán a veces tan estúpidas, acerca de temas que no tienen ningún tipo de importancia, pero que hacen que entre oposición y gobierno mantengan en una eterna pelea y olvidan las necesidades de la población más vulnerable. El principal factor de riesgo es la pobreza, y para el 2015 se pretendía disminuir la población pobre en un 50%, pobreza que incluye la situación de, de niños que están incluso en la calle, y la población que no solamente está en pobreza, sino que está en estado de miseria. Eso pues no solamente no se logró, ¿sí? Y cuando hablamos de pobreza, hablamos de una población que tiene un ingreso diario menor a $1. La pobreza pues evidentemente afecta más a la población infantil, especialmente a los menores de 1 año, y eso va a llevar a mermar o a minar las capacidades de un desarrollo integral, a prosperar. Y lo peor de todo es que este ciclo naturalmente se repite, y eso se ha visto a través de la historia de la humanidad, y esa disparidad pues se hace mucho más marcada en el área rural. Como les decía, en el mundo pues más de 260 millones de niños viven en estado de pobreza, lo que es una población más de 5 veces mayor a la población colombiana, y una población casi cercana al 20% carecen de recursos o acceso a los servicios públicos, especialmente al agua potable. Todo eso son consecuencias de la pobreza. En países desarrollados, uno de cada 3 niños tienen, digamos, acceso a servicios públicos y saneamiento. Sin embargo, la FAO, que es la organización que se encarga de todo el tema de la agricultura y la alimentación, pues nos habla que hay un aumento en el 20% de
escasez de alimento para los próximos 10 años. Y en Colombia, en el 2005, que se hizo el penúltimo censo, el 40% de los hogares tenían inseguridad alimentaria. No estamos hablando lo que pasó durante y después de la pandemia, sino muchísimo antes. Y eso pues lleva a que el 23% y más de los niños menores de 4 años sufrieran de enfermedades crónicas secundarias a estas deficiencias o estas carencias nutricionales. Tristemente, más de 5.000 niños mueren todos los días producto de la desnutrición y 12 de 100 niños sufren hambre todos los días. Al que no le duele el corazón realmente es porque no lo tiene. Y lo hablo específicamente para la población civil, no lo hablo para la población, para los actores políticos, porque no quiero generar controversias en ese tema, pero lo hablo para la población civil. O sea, cuando uno es padre, hace absolutamente lo posible y lo imposible para que nuestros hijos no pasen ninguna necesidad, pero nos importa muy poco lo que pase con los hijos de otras personas, y eso, creo yo, no puede ser permitido por ninguna sociedad. Las causas en Colombia pues son claras. Por un lado está el conflicto armado, por otro lado los cultivos ilegales que han llevado a un desplazamiento gradual de la población rural, haciendo que un país que tenía una riqueza producto de su desarrollo rural ya no lo tengamos y dependamos de recursos que no son renovables, como por ejemplo el petróleo. Sabemos que tenemos recursos muy limitados y el campo se dejó de lado y por lo tanto ya no se produce la cantidad de alimentos que con anterioridad se producía, porque ya no existe la misma cantidad de gente, porque ha sido desplazada por esto que les digo que son los cultivos ilegales, que también se sitúan especialmente en la zona periférica de Colombia, en donde están los departamentos más pobres. Hay que anotar que la pobreza es el producto de la voluntad humana. Aquí, siendo un país pobre, existen personas con mucho dinero que tienen la capacidad, si bien no de dar alimentos a todo el mundo, por lo menos sí pudieran garantizar la alimentación de los niños. Pero repito, ese pensamiento que tenemos a veces las personas que llegan al poder de enriquecerse de un día a otro, hace que los recursos se vuelvan tan limitados que no solo son insuficientes, sino que son casi nulos. Les decía que el hambre y la pobreza pues son delitos especialmente por omisión más que por acción. Ese es uno de los factores de riesgos, quizás el principal, pero de ahí derivan probablemente la gran mayoría de factores de riesgo que les voy a mencionar. El segundo es la explotación laboral. Es otro problema completamente lamentable y que atenta contra la dignidad del niño
y en un futuro contra la dignidad del adulto. Y es una forma de esclavitud actual que se vive en otros países, y yo no quisiera mencionar, pero esa es una de las razones por las que particularmente yo no compro productos elaborados en China, porque es patrocinar ese tipo de esclavitud moderna en las que personas son sometidas a horarios laborales incumplibles bajo unas condiciones realmente lamentables y con unos sueldos que son paupérrimos, ¿no? En el mundo, 1 de 6 niños son sometidos a explotación laboral, y más de 160 millones alrededor del mundo están situados en edades entre los 5 y los 9 años, etapas en las que el niño debería disfrutar única y exclusivamente del desarrollo integral del juego, de las relaciones con sus pares, de la educación, pero como se dan cuenta, una población más grande que la población colombiana son sometidos a explotación laboral, dinero que no va a ser para ellos obviamente, sino para personas adultas que le van a dar un uso muy seguramente relacionado con la atención del niño, sino para su uso en otras cosas completamente diferentes. En Colombia la situación no es diferente. Lamentablemente las niñas tienen un riesgo mayor y muchas de ellas son sometidas a trabajos domésticos, traídas incluso por sus madres desde la zona rural a la zona urbana para que puedan al menos garantizarle las comidas de las niñas mientras son explotadas laboralmente por las personas que las acogen como empleadas, pero que no les brindan ni la seguridad alimentaria ni tampoco la equidad económica que deberían recibir. Bueno, no deberían trabajar, pero en el peor de los casos deberían tener al menos una seguridad alimentaria y económica que les permita suplir esas necesidades. Eso pues como consecuencia lleva a que haya un grado altísimo de escolarización en Colombia, una pésima visión de la dignidad del ser humano, trastornos psicológicos y daños en el autoestima que finalmente terminan siendo para toda la vida. Vuelvo a referirme a la Convención del Niño y nuevamente me permito leer otra parte. Abro comillas. El Estado debe proteger a los niños de la explotación económica y de realizar cualquier trabajo que lo pongan en riesgo o ser peligroso o interferir en la educación y salud física, mental, espiritual y social. Entonces, cierro comillas. Como vemos, la Carta de los Derechos de los Niños para nosotros es un papel con el que nos limpiamos los zapatos, por no decir una grosería aquí en este video, pero esa es la realidad que vivimos. En países desarrollados, la edad mínima para laborar son 15 años, en Colombia son 14 años, pero nosotros vemos niños entre los 5 y los 9 años ya laborando. Les repito, es una forma de esclavitud moderna que mina
cualquier posibilidad de desarrollo integral del niño y sobre todo pues afecta a la educación y como saben la mejor forma de tener oprimida a la población es a través de la educación. Una población sin educación es una población que pueden ser manejados al antojo del político de turno. En Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el 2008 hablaba de 787.000 niños víctimas de abuso laboral. La OIT se opuso y regañó a Colombia y dijo, no señores, allá la población es mayor, cercana a los 850.000 niños, pero la CUT da un estimado que es no solamente alarmante, sino, vuelvo y repito, vergonzoso. Más de 1.683.000 niños en edades entre 5 y 17 años son víctimas de abuso laboral. Y la ONU también se reúne alrededor de la situación que ocurre en Colombia y pues la explicación siempre es que la violencia no permite que se igualen los derechos de los niños con la de los adultos, cosa que personalmente me parece excusas porque realmente la salud de los niños no es un acto exclusivo de los gobernantes, sino especialmente de la población civil. Nosotros somos los que debemos garantizar el bienestar de los niños y por lo tanto debemos alentar a aquellas organizaciones que realmente van a destinar el dinero que reúnan para poder de alguna manera solventar no solamente la explotación laboral, sino la pobreza, la violencia y la desigualdad. Y por último, pues algo que es consecuencia de todo lo anterior es el abuso sexual del que son víctimas los niños, y aquí sí no quiero ni mencionar los casos aberrantes que hemos tenido que ver, porque realmente son cosas que no se pueden explicar y generan en uno una tristeza infinita porque siempre uno ve reflejados sus hijos en esas situaciones, pero lastimosamente existen y la tasa no de abuso, sino de información es mucho menor a la que realmente ocurre. Para el 2008 se reportaban 3.500 casos de abuso sexual. De esos 3.500, 2.800 eran en niñas, 782 casos en niños entre 5 y 9 años. 1.200 de estos casos fueron al interior del mismo hogar, cosa que lo hace mucho más aberrante, y 186 murieron a raíz de esa causa. Por lo tanto, en nuestro país no hay una diferencia, sino hay un abismo entre la teoría y la práctica, y hoy quise traer este tema no solamente porque me gustó mucho el artículo que escribió el doctor Pedro Sarmiento, sino porque para mí las cifras no fueron alarmantes,
sino fueron totalmente demenciales, y es hora que realmente pongamos un alto y nosotros nos movilicemos de alguna manera para que este flagelo pueda detenerse en algún momento. Ya les dije, esto se va a repetir, o por lo menos la solución no se va a dar, sino por lo menos son en 2 o 3 generaciones. Se darán cuenta de la magnitud de lo que les estoy diciendo. Esto tenía para contarles hoy. No era un tema ni agradable, pero es un tema necesario. Mi nombre es Luis Fernando Enciso. El canal es Conociendo de Cuidados Paliativos. Me encuentran de cualquier manera en YouTube. Les pido el favor, si les interesan estos temas, por favor inscríbanse, denle like, porque es muy importante que esto llegue a otras personas que no tienen la posibilidad de accesar directamente, o que no tienen en mente que existen este tipo de canales no dirigidos a temas políticos y no dirigidos a temas de farándula, que es lo que tristemente le gusta más a los colombianos. Agradezco de todas maneras la compañía. Pido mil excusas si alguien se sintió aludido u ofendido. Espero que el próximo video sea menos doloroso. Muchas gracias.